Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Muy bien. Bueno, seguimos con el programa. Hoy vamos, porque no podía ingresar, tuve que ingresar desde el link, así que aprovechamos. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar? Hoy vamos a ver enriquecimiento sin causa, gestión de negocios. Si tienen alguna pregunta, a ver en el chat. Sí, hay clase hasta mañana, chicos. Bueno, listo. Vamos a compartir pantalla, espero que me tenga habilitado. No. ¿Alguien está acá, chicos, presente, quien tenga el host para poder permitirme compartir pantalla? No está secretaria académica. Bueno, discúlpenme porque la verdad que tendría que compartirlo. Un segundito, ¿eh? ¿Cómo les fue con el cuadrito que les sugerí que puedan, que confeccionen? Bien, demasiados medios de extinción. Ah, ¿viste? Y no se olviden ahí de ver en qué casos se propagan los efectos y en qué casos no se propagan los efectos. En caso de obligaciones solidarias, hay algunos que pueden llegar a... Ahí ya puedo compartir pantalla. Genial. En algunos casos recuerden que sí se propagan los efectos y en otros casos no. Eso ténganlo bien presente, ¿eh? Muy bien. Hoy entonces arrancamos. ¿Se ve bien ahí? ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí, profe. Bueno, más o menos para que tengan noción, 1794, enriquecimiento sin causa, 1781, gestión de negocios, si quieren tener más o menos ubicado en el código. ¿Mm? Bien. Bueno, estos, ¿dónde vemos? Primero nos vamos a ubicar en qué parte del programa estamos. Acá estamos en fuentes de las obligaciones en particular, ¿no? Algunas situaciones que dan origen a obligaciones que las tratamos de manera particular. No son ni los contratos, no son ni una parte de delito, ni cuasi delito, sino que son fuentes de obligaciones en particular. Parte de esto, ustedes ya han avanzado, o por lo menos hemos dado una idea cuando hablábamos de pago, ¿no? Cuando alguien pagaba algo que no correspondía, bien, podría como última causa, ¿sí?, ver la posibilidad de recuperarlo a través de la figura del enriquecimiento sin causa. Caso específico era el de pago de un tercero no interesado, ¿sí? ¿Qué posibilidades tenía para recuperar lo que había abonado? Por favor, les pido, si alguien puede leer el 1794, María Laura, ¿te animás? Ya lo busco. Caracterización, 1794, caracterización. Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido.
Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda. Perfecto. Bueno, ya vamos poniéndonos en tema donde vemos que por lo menos detectamos el ingreso de un aumento en el patrimonio de alguien y que ese ingreso va a tener conexión directa con la disminución del patrimonio de otra persona. Así que ahora vamos a ver cómo conectamos esos dos extremos. Bien, acá entonces tenemos la figura. Lo primero que detectamos entre los elementos es que no tenemos que partir de un delito, ¿sí? Sino de una causa lícita. Lo que tenemos como concepto determinante es el tema del enriquecimiento, ¿sí? Cuando hay un enriquecimiento. Quiere decir que yo, para poder tener configurada la figura, lo que tengo que demostrar como elemento objetivo es un enriquecimiento de una parte a expensas del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con este otro? ¿Gratuitamente lo recibió? No, porque no era una donación, no era un regalo, sino que está obligada esa otra parte que se vio beneficiada a restituir a quien vio disminuido su patrimonio en beneficio de esa persona. ¿Cuál va a ser la medida de lo que tiene que devolver, de lo que tiene que retribuir? El beneficio. O sea que tengo una delimitación cuantitativa perfectamente demostrada, ¿sí? Y tiene que resarcir, en el caso de que quien haya recibido el beneficio tuviera una actitud reticente, ¿sí? Y el beneficio estuviese constatado, tendrá que resarcir lo que el detrimento patrimonial del empobrecido implicó para esa persona, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a activarse este resarcimiento? Siempre y cuando no responda en el momento oportuno, cuando le viene el reclamo de quien haya hecho ese pago o esa entrega de la cosa en beneficio de esta parte. ¿Se entiende? Entonces, no estamos frente a un delito, no estamos frente a una figura dolosa, sino que estamos en una figura lícita donde, vuelvo a insistir, el factor objetivo es el enriquecimiento de uno a expensas del otro. Requisitos. Ahí los tenemos. El enriquecimiento del demandado, ¿sí? O sea, a favor de quien se hizo el pago. El empobrecimiento del actor, pero entre lo anterior y esto tiene que haber un hilo conductor, ¿sí? Tiene que haber una congruencia entre lo que se pueda demostrar que se empobreció el actor y lo que se vio beneficiado el demandado. Perdón, profesora, ¿me Sí. puedo preguntar algo? Sí. Que no me quedó claro el tema de sin una causa lícita. No. Que... Con causa lícita, no es sin causa lícita. Lo que no tiene por qué partir de un delito, a eso se refiere. Por ejemplo, que vos ya... Sí, decime. No, la escucho. Por ejemplo, vamos a suponer que hay dos herederos en una causa y uno paga todos los impuestos, ¿sí?, que correspondían al bien del causante. Y después se determina, o se puede llegar a la conclusión, de que quien se creía heredero y pagó no era heredero. Él sacó de su bolsillo y benefició al otro heredero, ¿sí? Sí. Entonces va a tener que demostrar la correlación, esta es la palabra más importante, la correlación entre el empobrecimiento de quien pagó y el enriquecimiento de la otra parte, que se vio beneficiada. Pero en ese caso, en este ejemplo que les doy, no se parte de un delito, no es que hubo un dolo, una intención de
provocar un daño al otro, sino que hubo, en base a un acto lícito, puede ser, como el ejemplo que les di, una confusión, un pago que demuestre, que se pueda demostrar que significó una, una salida del patrimonio de quien pagó y un beneficio para quien no es que recibió el dinero, sino que se vio beneficiado con esa entrega, con ese pago, con esa dación de cosas. ¿Sí? No sé quién me preguntaba, no sé si... Sí, yo le preguntaba, sí. Sí, contame, Entiendo a ver. lo que yo entiendo la explicación, lo que no entiendo es la redacción del artículo, me confunde ¿Hola? la primera parte. Sí, ¿me escuchás? Claro, ¿Me sí, escucha igual ahí? a mí me pasa lo mismo. Me parece que se le cortó, ¿no? Sí. Creo que se desconectó. Pilar. No la escuchábamos, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ay, no te Sí, escuché. sí, yo le había preguntado, entiendo la explicación. Ahora sí. ¿Se fue o no? Sí, se fue, se fue. Perdí, me parece yo, conexión. A ver. Ay, mira. Y ahora no puedo conectar el pago. No, pero es porque Brisa quedó como host, me parece. A ver, Brisa, A si mí me... me apareció un cartel. A ver. ¿Está Ahí me fijo Brisa? si puedo. Sí, acá estoy. Ahí me fijo si puedo. Dale. Para que yo comparta pantalla. Mientras le contesto a Josefina, que no te llegué a escuchar. Ahora está bien, perfecto. Gracias, Sí, gracias. profe, no, yo lo que le decía es que su explicación la entiendo lo que dice. Lo que me confundía era la redacción del artículo. Sí, la volvemos a leer, primera. dale. En la parte que dice, toda persona que sin una causa lícita, yo ahí entiendo es o sea, yo no tengo, como el que recibe el beneficio no tiene derecho, digamos, a recibirlo. Claro, no, el que recibió el dinero sí puede tener derecho, porque puede ser un acreedor que no tenga nada que ver, ¿sí? Sino que el que pagó no era el obligado. Claro. ¿Me entendés? No era el obligado. Una causa lícita, como te digo, somos los dos herederas, ponele, vos y yo somos herederas. Y una de nosotras dos va y paga el impuesto total de la herencia. Nosotras decimos, y como éramos las dos herederas, y esto tarde o temprano había que pagarlo, bueno, listo. Entonces, nosotras después arreglamos. Pero, ¿qué ocurrió? Entonces, nosotros lo que en este caso, o el derecho, protege, es decir, bueno, si vos pagaste y en definitiva no estabas obligada a pagar, con una causa, bueno, lícita, está de más eso por ahí, ¿eh? No está tan mal, Josefina, lo que decís. Bueno, es justo que quien se vio beneficiado con tu pago te lo devuelva. Ahora sí, ahora entiendo. Como, no habla de licitud como un hecho ilícito, sino como exacto, exacto. Pero tenés razón, yo no sé si hace falta ese agregado para comprender. Bueno, y puse un vaso, pero es como si tuviéramos dos vasos acá, comunicantes, digamos. Entonces, no hay una causa lícita, lo que decía recién Josefina, que justifique ese enriquecimiento. Es decir, pagué todo y si este vaso fuera el patrimonio de A y acá tuviéramos otro vaso con el patrimonio de B, yo tendría que demostrar que este enriquecimiento, la parte roja de A, fue exactamente idéntico a lo que en el vaso B tuviéramos vacío.
Es decir, para poder reclamar, el actor va a tener que demostrar que de parte suya hubo un empobrecimiento y ese empobrecimiento fue a parar a un enriquecimiento de la otra parte. ¿Sí? Profe, una pregunta. Entonces, en el ejemplo que dabas recién con Josefina, que las dos eran herederas y una paga el impuesto. O sea, ahí sería que el empobrecimiento está siendo de la persona que pagó el impuesto y el enriquecimiento es de la otra persona que no lo pagó, digamos. Exactamente. El empobrecimiento es de quien pagó y el enriquecimiento es del que se vio beneficiado con el pago de un impuesto que no sacó ni un peso de su bolsillo. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, ¿qué ocurriría si el enriquecimiento? Sí. que en cierto caso esto se da cuando el que pagó lo hace sin ninguna causa o sin estar obligado. Porque podría ser Claro, consciente, pero no. exactamente. Si el enriquecimiento hubiera significado incorporar un bien al patrimonio del otro, ¿sí? Entonces va a tener que estar, va a estar obligado a restituirlo si al tiempo de la demanda dice subsistiera en su poder. Si era un auto, ¿sí? Y que luego se entiende de que ese auto no debió habérsele entregado, entonces existe la posibilidad que esa devolución o restitución se haga en especie. Si el vehículo hubiera sido vendido, bueno, tendré que restituir el valor del vehículo. Pero si todavía estuviera en poder de aquel que lo recibió sin justa causa, entonces va a tener que devolverlo en especie, es decir, el vehículo. Bueno, esto también, el origen es la actio in reverso. Ustedes pueden llegar a encontrar, que ya lo leyó María Laura, ¿no? A ver, ¿quién leyó primera? Sí, María Laura, que vos ya leíste el 1795, ¿no es cierto, María Laura? Cuando empezamos la clase. No, el 94 leyó. Ah, el 94, bueno, entonces... El 1794, sí. Ah, perfecto. Maximiliano, ¿querías leer el 1795? Por favor. Bueno, ahí leo. Improcedencia de la acción. La acción no es procedente si el ordenamiento jurídico concede al damnificado obtener la reparación del empobrecimiento sufrido. Bien. Entonces, en este caso, si existen otras opciones, van a poder ir a las otras opciones. Por eso el enriquecimiento sin causa muchas veces se lo toma como una acción subsidiaria. Cuando no tengo ninguna otra forma, entonces voy al enriquecimiento sin causa. Otra fuente de las obligaciones, la gestión de negocios. A ver, 1781. También esta figura, ustedes la vieron en pagos, ¿se acuerdan? Cuando nosotros veíamos la figura del gestor de negocios, cuando era un tercero, ¿sí? Que pagaba, un tercero que podía ser interesado o no interesado, que pagaba, pero sin mandato, es decir, no con la solicitud del deudor, sino que va y paga. ¿Tiene derecho a recuperar eso que fue y pagó? Sí, tiene derecho a recuperar la diferencia con el mandato, que sería el caso en el que la figura nace de un pedido, de una orden, de una autorización por parte del deudor. En la gestión de negocios, esa autorización no existe. Pero, en el caso de que se dé, obviamente el gestor va a poder recuperar lo que pagó más los intereses que hubieran correspondido, desde el momento que pagó hasta que percibe del verdadero deudor el monto. Otro tema importante acá es que en la gestión de negocios, ese gestor tendrá que demostrar la utilidad de su gestión.
Yo cuando les marco palabritas son las claves para identificar el instituto. Nosotros en la anterior, en enriquecimiento sin causa, veíamos el empobrecimiento versus el enriquecimiento, ¿sí? Teníamos que ver la conexión entre esas dos cosas. En la gestión de negocios, la palabra clave es la utilidad, porque para poder percibir el gestor, va a tener que demostrar la utilidad en la gestión de su gestión. Entonces, ¿cuándo va a haber gestión de negocios? Cuando una persona asume oficiosamente. Oficiosamente es justamente lo que les expliqué, que no estuvo el mandato, perdón, expreso, sino que lo hizo por sí mismo. Entonces, asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por motivo razonable, sin intención de hacer una donación. Una liberalidad es una donación, y sin estar autorizado, ni obligado, ni convencional ni legalmente. Va y hace la gestión. Para el código de Vélez-Sarsfield, esta figura, la del gestor de negocios, era una figura de fuente contractual, ¿sí? Estaba ubicada en el título de los contratos. Código de Vélez-Sarsfield, ustedes saben que es el antecedente del código actual. En el código actual, ¿sí? Esta figura se la trata en el instituto de las obligaciones, es una fuente de obligaciones, ¿sí? O sea, cambia la naturaleza jurídica del instituto. Vuelvo a insistir, código de Vélez-Sarsfield, fuente contractual. Código actual, fuente obligacional. ¿Cuáles son las obligaciones del gestor? ¿Sí? Ahí me equivoqué una palabrita. Bueno, después la borro para... Ay, perdón. Las obligaciones del gestor son, a ver, vamos a ir viendo una por una para que se configure y después pueda hacer el reclamo. Nicolás, ¿te animás a leer la primera? Dale. Avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión. ¿Leo todo? Sí, no, solo la primera. Vos sabés que no te escuché la última parte. Avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión. Muy bien. ¿Esto por qué? ¿Cuál va a ser la razón? Porque a vos no pueden venir después de 10 años a decirte, usted sabe que yo en el año 2012 le pagué una transferencia que usted, etcétera, etcétera. Y usted dice, no, ¿cómo me venís a avisar 10 años después? No, tiene que ser sin demora. Sin demora estamos a días de que se haya producido ese acto. Bien, Maximiliano, el B. Actuar conforme a la conveniencia y la intención, real o presunta, del dueño del negocio. Claro, porque, por ejemplo, vamos a suponer que van y pagan una deuda, que el deudor no iba a pagar porque consideraba de que era una deuda infundada. Entonces, ¿qué utilidad va a poder demostrar el gestor? Si no pudo demostrar la utilidad, no va a poder reclamar la gestión de negocios. ¿Se entiende? Entonces, cuidado porque es muy importante cuál hubiera sido la postura del deudor. O sea, la utilidad es el concepto más fuerte que hay que tener en cuenta para poder hacer un reclamo dentro de esta figura. Muy bien, y ahora la tercera obligación. Continuar, ¿se me escucha? Porque siempre se me escucha arriba abajo. No, bien. Ok. Continuar la gestión hasta que el dueño del negocio tenga posibilidad de asumirla por sí mismo o, en su caso, hasta concluirla. Perfecto. Entonces, si lo comenzó, vamos a suponer que sea un trámite de habilitación de un negocio, no va a poder dejarlo a la mitad, porque después, ¿qué va a estar complicado? Demostrar la utilidad. Entonces, sí o sí, va a tener que continuar el trámite hasta concluirlo. Y finalmente, a ver quién
¿Quién se quiere ofrecer para la última Profe, obligación? lo leo. Sí, dale. Dice, aguardar su respuesta siempre que esperarla no resulte perjudicial. Bien, exacto. ¿La respuesta de quién? La respuesta de a favor de quién estuvo esa gestión, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver el 783, creo que ese no lo vimos. Pilar, ¿lo podés leer? Sí, profe. 1783. Artículo 1783. Conclusión Sí. de la gestión. La gestión concluye: A. Cuando el dueño le prohíbe al gestor continuar actuando. El gestor, sin embargo, puede continuarla bajo su responsabilidad en la medida en que lo haga por un interés propio. B. Cuando el negocio concluye. Bien, el segundo supuesto es, claro, en el caso de que deje el gestor a la mitad lo que inició, ¿cuándo podría llegar a ser perjudicial para ese gestor? Justamente cuando terminando o abortando el trámite, la gestión que sea, finalmente no va a tener el resultado esperado. Entonces, en ese caso, no va a poder después reclamar el producido de su gestión. Entonces, la idea es que lo termine para justamente tener habilitada la vía del recupero. Bueno, estas serían las figuras. Seguramente querrán hacer alguna preguntita, si no, por chat del campus me lo preguntan. Mañana tienen clase y el día martes a las 15 horas es el segundo parcial oral de la misma modalidad que fue el primer parcial oral, ¿no es cierto? Profe, Así que sí. ¿puede recordarle, por favor, al doctor Blum, que dijo que hace unos días nos iba a pasar las diferentes salas en las que cada uno, según sus respectivos apellidos, iba a tener que unirse? Dale. Cómo no, ya se lo reclamo. Los que estén en la sala, por lo menos del doctor Colangelo y mía, recuerden que tienen que estar atentos a las 15 horas cuando comienza todos. Después, ahí se van a ir repartiendo los horarios, pero en principio a las 15 horas tienen que estar todos. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí. Ustedes nos hacen directamente preguntas, ¿no? No es que se prepara un tema o algo por el estilo. No, hacemos preguntas, pero siempre muy generales, chicos, ¿eh? Exactamente igual en el parcial, jamás un tema específico. Repasen, háganse cuadros, siempre es muy general. Cuando lo estudien, traten de ustedes hacerse en su cabeza el arranque. ¿Viste? Es decir, yo te pregunto la unidad de enriquecimiento sin causa y gestión de negocio, entonces vos tenés en tu cabeza de cada unidad el arranque. Es muy importante para nosotros porque realmente no podemos pasar al tema que sigue si no se tiene ni siquiera una idea. Y a veces los nervios traicionan y es difícil. Entonces, de acá al martes, ustedes, es más corto que un final. Ustedes tienen que agarrar unidad por unidad y ver el arranque. Así, por lo menos ese fue mi método y me sirvió bastante en la carrera. Porque ustedes tienen que demostrar que dominan el tema, no que nosotros los veamos titubear. Nunca les vamos a preguntar en chiquitito. Nosotros preguntamos en general, como en el parcial. Clasificación de las obligaciones de dar cosa cierta. Toda la clasificación. En este caso, medios extintivos de las obligaciones. Bueno, ustedes tienen por unidad entre 3 y 4. Pero tengan ustedes el arranque de cada tema, ¿sí? Para estar tranquilos y poder tener las palabras iniciales. Después, tranquilo, todo el resto va saliendo. Pero cuando ustedes no tienen el arranque, eso los pone tensos. A nosotros nos cuesta evaluar si saben o no saben. Y eso, la verdad, que no hay otra cosa que sentarse y estudiar. Así que bueno, cualquier cosa, yo ya le recuerdo ahora al doctor Blum publicar los grupos y las salas. Bueno, Profe, tengo una chicos. consulta. Sí. ¿Sabés si el doctor Blum va a tomar con el doctor Marino como en el primer parcial? Estimo que sí, todavía no informaron eso. Sí sé que hay sala A y sala B. Bien, no, yo porque como esta parte del cuatrimestre no tuvimos clase con él,
con Marino. Por eso Claro. pregunto. Bien. Y algún docente más sí colaborará con esta comisión. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Cualquier cosa por el campus, preguntan, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, Bueno. gracias. Gracias. Chao, mucha suerte, ¿eh? Nos vemos el Gracias. martes. Gracias, profe. Tranquilos, todos tranquilos. Nos vemos el martes, nos vemos. Dale, dale. Chao.